¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a este Rally de la Montaña Central. Estamos ahora en Muñón, en el concejo de Lena, y ya creo que lo podéis apreciar. Estamos con el paraguas, está lloviendo y mucho, hay niebla. Y a partir de las 3:30 los equipos tienen que hacer esta ascensión camino del Alto del Cordal y bajar camino de Riosa hasta Lara. Así que tela lo que tienen por delante para afrontar esta quinta especial, que además es el TC Plus en este Rally de la Montaña Central. No puede faltar la lluvia y este año nos vuelve a acompañar en el mismo tramo y en uno de los más complicados, Venerando. Pues sí, efectivamente. Buenas tardes. Lo primero, pues sí, uno de los tramos más difíciles que se puede andar. Ya nos ocurrió en horario de mañana hace un par de años. Sí. Y este año pues la lluvia que vuelve a hacer acto de presencia y, bueno, como siempre, a complicar mucho las cosas, sobre todo a los participantes, a los que están a punto de llegar aquí ahora. Pues ahora os situamos cómo tenemos la carrera, porque ahora es momento de estar en modo tramo para contaros el minuto al minuto de lo que va a ocurrir en esta quinta especial, la de Muñón. Así tenemos la clasificación general después de los 4 primeros tramos que se disputaron a lo largo de una mañana un tanto accidentada, con Alberto Ordóñez e Iván Suárez al frente de la clasificación general. A 25 segundos y 8 décimas se sitúan Óscar Palacio y Alberto Iglesias Pin. A 1 minuto y 1 segundo se quedan Emilio Arias y Quique Velasco, los grandes perjudicados por la neutralización en el cuarto tramo del día, ya con Luis Vilariño y David Míguez en la cuarta posición a 1:23. José Manuel Martínez y Chili Rodríguez completan unas primeras posiciones de una general que, insistimos, el más perjudicado por la neutralización tras el vuelco que tuvo Cristian Gil y Deva Rodríguez en el cuarto tramo. La reasignación de tiempos, el más perjudicado en este caso, Emilio Arias. Sí, evidentemente se le asigna además el mismo tiempo que a Boris Crespo, que era el último de los vehículos en llegar. Bueno, lo que se considera con tiempo normal, pero claro, hay que tener en cuenta que fueron 30 segundos más de lo que él invirtió en la primera pasada, con lo cual obviamente el que estar ahora 1 minuto, bueno, pues no refleja la realidad de lo que fue el tramo. Queda todo el bucle de la tarde, queda muchísimo, porque además ahora las condiciones climatológicas, como se puede ver, bueno, pues han cambiado por completo. Ahora llueve mucho, está muy malo, y yo creo que ahora el que mejor se adapte a estas nuevas condiciones del piso, pues será el que se puede llevar el gato al agua. Las diferencias nos pueden parecer muy grandes, pero la verdad que con el agua todo se iguala. Pues todo se iguala. Lo que es evidente que el líder, el dominador de momento en este Rally de la Montaña Central, es Alberto Ordóñez con Iván Suárez. El piloto de Vimenes, si logra terminar el día logrando la victoria prácticamente de manera virtual, será casi campeón de Asturias de rallies. Con él hemos charlado, él ha dominado con 4 scratch la mañana aquí en el Montaña Central. Bueno, creo que tenemos una renta cómoda para no asumir demasiados riesgos, pero al final son 2 tramos difíciles. El Cordal va a ser complicado, también Morcín tiene muchas trampas, pero bueno, creo que hay que coger el ritmo de la mañana, ser constantes, no querer correr de más y llegar así hasta el final del día. Bueno, yo creo que el primer bucle de la mañana necesitaba tomarlo con tranquilidad. No podía cometer errores. Yo creo que quizás pecamos de un poco de querer llegar, de no liar ninguna, y ya en el segundo bucle apretamos un poco más el ritmo, tenemos más confianza, creo que lo necesitábamos, y ahora en la tarde pues el agua se nos va a dar bien. Es una superficie que me gusta, pero bueno, lo que digo, el rally ahora puede ser muy lotería, un pinchazo salirte es fácil, pero bueno, intentaremos ser constantes, no necesitamos demostrar mucho más, pero sí necesitamos ganar. Y este es el perfil de la especial que va a arrancar a partir de las 3:30, esos 11 kilómetros y 900 metros con salida en Muñón, con final en Riosa, en Lara, con una primera parte de ascensión camino del Alto del Cordal, con una carretera que, ojo con la primera, con estas, yo creo que hay 3 mini tramos dentro de un tramo por los diferentes cambios de grip de asfalto, sobre todo en las condiciones que ahora mismo está peligrosa y mucho es la bajada, pero cuidado con la zona de ascensión, hay una zona donde el piso es muy deslizante, ¿eh? Sí,
Sí, a ver, aunque todo el mundo piensa obviamente en la bajada por la velocidad, por lo rápida que es y por lo que patina, no nos podemos olvidar también de que sobre todo esta primera parte de la especial, hasta llegar ahí a las famosas horquillas, ¿no?, de la mina, bueno, pues también patina mucho y también es una zona muy complicada. Óscar Palacio, si te acuerdas, hace un par de años quedó en esa zona. Por eso, porque es una zona muy deslizante y el Alberto Ordóñez lo explicaba muy bien. El más mínimo error te deja fuera, ¿no? Entonces, yo creo que Alberto tiene una renta, bueno, pues más que suficiente para administrar, pero no se puede descuidar tampoco. No se puede descuidar, como seguro ninguno se habrá descuidado, y ahora está fácil la elección de neumáticos para afrontar este bucle vespertino. Evidentemente, aquí todos van a ir con agua, pero precisamente quiero hablar con todos los que estáis en casa de neumáticos, porque de la mano de Pirelli vamos a conocer algunos de los mitos precisamente sobre eso, sobre los neumáticos, cuáles son verdad y cuáles son fake, cuáles son mentira. Ahora lo conocemos y a la vuelta ya estamos con Alberto Ordóñez, Iván Suárez, aquí en la salida de Muñón. Seguro que más de una vez has escuchado mitos relacionados con los neumáticos. Hoy te voy a desmontar algunos. Los neumáticos presentan menos altura de dibujo para que duren menos. Mentira. Los neumáticos menos profundos de la banda de rodaje nos permite reducir el peso del neumático y por tanto conseguimos mejorar la resistencia a la rodadura, uno de los estándares actuales. Las últimas evoluciones de las mezclas de la banda de rodaje nos permiten reducir la profundidad del dibujo manteniendo el estándar de rendimiento kilométrico. La mezcla de la banda de rodaje de los neumáticos de calle está pensada para funcionar perfectamente desde el principio. El hecho de tener un dibujo determinado bastante laminado respecto a los neumáticos de competición hace que la fricción entre las moléculas realmente genere la temperatura ya desde el principio. No necesita calentarse. El hecho de encontrarnos neumáticos sin pelillos no significa que no sean nuevos. Los pelillos son restos de descarga en la fase de vulcanización, la goma que fluye a través de estos agujeritos que es por donde se escapa el aire, pero esto muchas marcas, como por ejemplo la nuestra, los elimina en la fase de producción. Por eso verás que los neumáticos Pirelli no presentan pelillos. Esto no significa que no sean neumáticos nuevos. Los neumáticos son los grandes olvidados, y eso que es el único elemento que está en contacto con la carretera. Es muy importante mantener la presión de los neumáticos, porque esa presión es con la que ha sido diseñado vuestro vehículo. Es realmente importante porque es el sustento de nuestro coche. Una presión inferior nos va a hacer tener un consumo más alto, posibilidades de pinchazos y además no va a presentar el comportamiento adecuado. Aprovecha cuando revises la presión de tus neumáticos para verificar que estén íntegros, que no existen cortes, que no haya hernias, que no haya desgastes regulares, lo cual te dará tranquilidad en tu viaje. Recuerda, si tienes alguna duda, acude a tu especialista de neumáticos. Pues ya tenemos a Alberto Ordóñez e Iván Suárez en la zona de salida para arrancar esta quinta especial. El piloto Yerbato, líder ahora mismo de la clasificación. Recordemos esa diferencia que tiene en la general respecto a Óscar Palacio, esos 25 segundos que son los que tiene de renta sobre el piloto del equipo Recalvi. Así que vamos a ver ahora en este tramo, que es un poco también el baremo por donde pueden andar un poco los tiros. Sí, vamos a ver también, tenemos el punto, este es un tramo de 11.900, es decir, casi 12 kilómetros. Tendremos también tiempos intermedios justo en la mitad, 4.860. Ya listo para tomar la salida Alberto Ordóñez y ya el piloto de Villeneuve, ¿no? Vemos, bueno, pues, levanta muchísimo spray. Para izquierda 7, fondo. Para derecha 9, larga, fondo. Cuidado con este, pues tiene mucho. Y 20 por medio. Derecha 9, fondo. Abrir 80, freno un poco antes de ras. En falla derecha 7, tocar. 20, izquierda 7, fondo. Cuidado con esto, Frenamos derecha 8. Y abrir patina derecha 4.
para izquierda 9. Abrir Fernando por el pronto, izquierda 5, estoy en cristal, derecha 6, corta patina. Abrir Fernando, derecha 5, ojo patina, esta ya malísima. Para izquierda 9, fondo. Te lo dije, abrir 50, pero de izquierda 6, esta no para, cristal, izquierda 3 menos. Lo paramos ya. Pégalo. Izquierda 9. Derecha 4, redonda. Y 10. Derecha 8, fondo. 30 por medio, izquierda 7, fondo. Para derecha 8, fondo. Se nota. 80, izquierda 8, fondo. Y abrir 20, izquierda 7, patina. Sacrificamos un pelín de arriba, Y 20, izquierda 7, para derecha 4, dar salida. Tienen las notas bien marcadas, Sí, se nota que Iván es de casa. Nada. Derecha 6, no. Derecha 6, Pero no. ahí vemos cómo le va notando precisamente lo delicada que está la carretera, ¿no? Mira, aquí estamos viendo ya en esta imagen aérea este punto donde ya están afrontando en este aproximadamente kilómetro 3 de ascensión, en la parte de arriba donde en el Alto del Cordal la niebla está muy cerrado. La verdad es que vamos a ver en un momento que la niebla va a ser la protagonista durante la gran parte de la ascensión. Y de momento seguimos subidos en el Citroën con Alberto y con Iván. Les escuchamos. Para izquierda 6, larga, fondo. 20, freno izquierda 6, para tarde, derecha 3, redonda. 3, redonda. 10. Izquierda 7, fondo, queda 10, freno poco, derecha 5, corta, tocar. Queda 40, izquierda 7. Y abre 40. Derecha 8, fondo. Para izquierda 7 menos. Para derecha 8, larga. Y queda frenando 10, patina, ras izquierda 4, media. Y damos salida. Aún no han llegado al punto kilométrico 480, 4.8, que es donde está la referencia del primer split en este tramo, que recordemos es de 11 kilómetros y 900 metros. Mucho derecha 2, redonda. Estoy todo cristal a partir de este país. Están llegando ya prácticamente a la zona de arriba, esas horquillas en Soterraña, que es casi llegando al Cordal. Sí, está ya muy cerquita del Alto, esa es la parte también con más inclinación de la carretera, con más pendiente. Vemos esas horquillas y cómo Iván va constantemente remarcándole lo que patina la especial. Ahí lo estamos viendo en esa parte, que esa parte sí que es como cristal también. Ahí lo vemos. Y 50. Izquierda 6, quedar 10. Ahí están superando esa zona de la Soterraña y ahora sí que se van a acercar ya al Alto del Cordal, al punto de mayor altitud en esta parte de ascensión que luego les llevará a un descenso. Cuidado con esa zona de descenso, que está muy delicado el tramo, ya lo estamos viendo en esta imagen interior de Citroën. Y 40 rectos, izquierda 3 y quedar 30, frenando derecha 2 y quedar, derecha 2 y quedar 20, izquierda 5 no. En derecha 8 corta, para izquierda 9. Y aquí se empieza a notar ya la niebla, que está complicando mucho la visión. Va a hacer, como lo vemos cómo va, como el coche tiende a escapar en todo momento. Fíjate la niebla que ya hay en esa zona, el susto, latigazos que le va dejando. Sí, sin parar todo el rato. Mira, ya tenemos tiempo intermedio en ese kilómetro 4.800, tiempo de 3.39.7 para Alberto Ordóñez y Iván Suárez. La salida ahora para Óscar Palacio y Alberto Iglesias Pin. Vemos a Rodrigo Beteta y a Catherine Álvarez afrontando esas horquillas en la Soterraña. Acaba de salir ya también el segundo clasificado de este Rally de la Montaña Central. Recordemos que Óscar Palacio y Alberto Iglesias Pin están a 25 segundos. Ahí les tenemos de Alberto Ordóñez, ese spray que deja, la situación complicada en esa parte en esta primera parte donde la niebla al menos no ha llegado ahí, pero sí lo está haciendo ya en la parte más alta del tramo. Y sí, sobre todo en la vamos a ver las referencias que vamos teniendo de la parte los de demás. La bajada, donde también ahí tenemos en imagen a Luis Vilariño, el piloto gallego, a punto también ya de tomar la salida, que marcha en estos momentos en la tercera posición, haciendo muy buen rally en sus estrenos con este vehículo. Luis, esperando el paso de Rodrigo Beteta y Catherine Álvarez por Luis el punto intermedio. que estuvo preparando esta cita aquí en el Montaña en los test del Rally de Llanes, Villa de Llanes, reencontrándose con el Skoda. Aquí le tenemos ya tomando la salida, imagen aérea. Estamos viendo a Óscar Palacio y Alberto Iglesias Pin en esta primera parte de la ascensión, zona complicada donde estáis viendo que evidentemente el asfalto está completamente empapado, no ha dejado de llover en
prácticamente desde las 2 de la tarde y este es un tramo difícil y delicado, como también lo será el siguiente, el de la Collada. Sí. Vamos a tener ya referencias, intermedio para Rodrigo Beteta. Sí, un tiempo de 3:51.9, es decir, se deja 12 segundos respecto a Alberto. Bueno, es la diferencia que esperada. Ahí seguimos viendo a Óscar Palacio y Alberto Iglesias, y ya en imagen el piloto de JBD. Y volvemos a estar con el Citroën de Alberto Ordóñez. Pronto, izquierda 5 kilómetros domingo, izquierda 5 tocar. Ganamos pronto. Para derecha 5 más. Qué delicada está el descenso, ¿eh? Sí, sí, la bajada. Esta bajada es entre lo rápida que es y lo delicada, lo que patina, está lleno de trampas. Derecha 7 casi, izquierda 6. Salida para José Manuel Martínez e Irene Serrano con el Ford Fiesta R5. Seguimos en el Citroën. Estábamos viendo a Alberto Ordóñez en imagen desde arriba de Luis Vilariño. Este es José Manuel Martínez e Irene Serrano. Y aquí tenemos a Luis Vilariño llegando a esa parte en torno al kilómetro 3, un poquito antes de llegar a la parte más lenta del tramo. Volvemos al Citroën. Para el poste, derecha 6 larga. Ojo los botes que te escupen. Para 8. Para antes de marca, izquierda 5 menos media. No. Y quedamos 20. Derecha 6 menos media. Quedamos muy bien, Y 20 por medio. Derecha 7. Frenando para pronto. Izquierda 5 media. Y cae frenando para. Aquí tenemos a Óscar Palacio y Alberto Iglesias Pin a punto de llegar a esa referencia del 4.8. El tiempo ahora de referencia es el de Alberto Ordóñez e Iván Suárez con 3.39.7. Tiene que estar a punto de llegar ya a ese punto intermedio de Óscar Palacio. Mientras tanto seguimos disfrutando, es una auténtica gozada de Alberto Ordóñez y Iván Suárez en esa bajada trepidante del Cordal, como vemos cómo van enlazando una curva rápida tras otra. 6 menos y tocar 80, izquierda 9 fondo y abrir 30 frenando para en casa, izquierda 6, ojo cristal y frenamos en 10, derecha 5, cuidado con esta, quedar por izquierda 7, escupe está la salida, derecha 8 fondo y atención, frenamos mucho cristal, tarde izquierda 3 redonda, lo paramos, ¿qué te ha hecho, y quedar 20, ¿qué te ha hecho ya? En señal, derecha 8 fondo, 20, izquierda 9 corta. Y atención, prendemos mucho en señal, derecha 3 media. Y quedar 10. Izquierda 9 corta, fondo. Ya no recuerdo las veces que ha dicho Iván cristal. Cristal y ojo patina, y la verdad que va. El tramo está muy delicado. Mejor tiempo en el parcial para Óscar Palacio, 4 décimas más rápido que Alberto Ordóñez. 20, izquierda 7. Quedar 20 y frenamos mucho, patina, derecha 4, patina Alberto, derecha 4, paramos lo que te ha hecho ya, quedar, izquierda 5 más, y 50 rectos, frenamos derecha 6, último pasar, prácticamente kilómetro que le queda ya a Alberto Ordóñez e Iván Suárez para llegar a meta. Recordemos, en el kilómetro 4.8 está siendo 4 décimas más rápido Óscar Palacio y Alberto Iglesias. La verdad es que es muy poquita diferencia, pero está muy malo. Lo estamos viendo llegar ya en esa horquilla derecha. Aquí está meta ya. Y ahí está línea de meta. Acaba de cruzar meta. Te lo dije, que soy pero da igual, veníamos para. Vamos a ver el tiempo, que estaré a punto de salir. Muy mala, dice. Evidentemente lo hemos visto prácticamente en esta onboard íntegra, lo delicada que estaba. Tiempo intermedio para Luis Vilariño y David Míguez. Tiempo de 3.49.9. 10,7 segundos respecto a Alberto Ordóñez y Iván Suárez. Ahí estamos viendo a José Manuel Martínez e Irene Serrano y vamos a estar muy pendientes de Alberto Ordóñez porque de aquí se van a la Collada, así que vamos a poder ver también seguro el siguiente tramo dentro de la cámara onboard del Citroën de Alberto Ordóñez y Iván Suárez, que es el siguiente punto de interés donde vamos a estar pendientes también de la evolución de los líderes del Rally de la Montaña Central. Tenemos también la referencia de Luis Vilariño, como nos decía. Tiene que llegar ahora José Manuel Martínez e Irene Serrano. Desde el aire vemos a Pistolo y a Lucía Otero con el 208 Rally 4. El tiempo línea de meta para Alberto Ordóñez y Iván Suárez. Un tiempo de 8.44.28, que va a ser un poco la referencia. Veremos a ver cómo sigue. Repetimos, llevaba mejor tiempo en la parte intermedia Óscar Palacio y Alberto Iglesias Pin. Muy poquito, porque tan solo medio segundo, 4 décimas. Y vamos a estar también pendiente del parcial de Emilio Arias. Sí, muy rápido también. Tiempo intermedio ya también para José Manuel Martínez y Irene Serrano. Un tiempo intermedio
de 3.59, dejándose ya 20 segundos respecto al mejor tiempo Alberto Ordóñez, y línea de meta también para Rodrigo Beteta y Caterín Álvarez con un tiempo de 9.05, bueno, 21 segundos que puede entrar dentro de lo normal, de lo previsto para esta especial. Los siguientes en pasar por ese punto de referencia será Emilio Arias y Enrique Velasco, Quique Velasco, que ahí sí que vamos a saber también el ritmo también del piloto de esta cuenca del caudal, porque por la mañana fue muy competitivo. Insistimos que fue el gran perjudicado por la resignación de tiempos después de la neutralización de la cuarta especial. Vamos a ver ahora el crono en este parcial, 4.86, para saber si consigue mejorar. Recordemos, los parciales de Alberto Ordóñez era 3.39 y el más rápido 3.39.2 de Óscar Palacio. Lo tenemos ya, 3.44.6. Sí, se deja 5,3 segundos respecto a Alberto Ordóñez y pues 5,4 respecto a Óscar Palacio y Alberto Iglesias Pin, que enseguida el siguiente equipo en llegar tiene que ser Boris Cresto y Tamara Fernández, y luego ya el piloto de Óscar San, Óscar Palacio y Alberto Iglesias. Veíamos pasar a Pablo Fernández, a Pistolo y a Lucía Otero. A punto de la salida Antonio Iglesias. Nos subimos en este 208 de Carlos Fernández Antón con Arsenio Mateos, que es este que estamos viendo ahora en imagen, con ese otro 208, en este caso con el R2, y David Santervás, esta dupla del La Felguera Motor Club, que son ahora mismo los que estamos viendo en la imagen aérea. A punto de tomar la salida el Evo de Antonio Iglesias, piloto que además no ha tenido mucha suerte en las últimas ediciones de este montaña. El año pasado concretamente abandonó con esta misma unidad. Ya tenemos tiempo en línea de meta para Boris Crespo y Tamara Fernández, con 10 minutos 1 segundo, dejándose 55 segundos respecto a Alberto Ordóñez y Iván Suárez. Bueno, la verdad que las diferencias empiezan a ser grandes, el piso está muy mal, ahí estamos viendo a Beteta cómo está pasando por esta zona. Sí, este es Javi Beteta y Úrsula Rodas. Muchísimo con el Renault Clio, y ahí vemos, pues en fin, es más, encima tracción delantera y con el poco peso que tiene el coche, pues todavía más delicada la situación para ellos que para el resto, ¿no? Estamos esperando ya la llegada, porque tiene que estar a punto de hacerlo Óscar Palacio, a esa línea de llegada en Lara, en Riosa, y ver un poco cómo queda, porque repetimos, en la parte intermedia del tramo, mira, ya tenemos tiempo de Óscar Palacio y Alberto Iglesias Pin, 8.47.8. Se dejan 3,5 segundos con Alberto Ordóñez, es decir, en la bajada le ha recuperado 4 segundos en la segunda parte del tramo, no solo la bajada. Pues fíjate lo que cambia un tramo de la primera parte donde Óscar había sido el más rápido, pero el descenso, que estaba muy delicado, como decía Iván, mucho cristal, había cristal prácticamente en todas las zonas, pues ahí ha sido mucho más rápido Alberto Ordóñez, que ahora mismo eleva la distancia casi al medio minuto de ventaja sobre Óscar Palacio y Alberto Iglesias Pin. Sí, donde ya lo tenía muy por la mano, ahora ya se va casi a los 30 segundos, como tú dices, 29,3. Y bueno, pues yo creo que además de vencer en el TC Plus, bueno, veremos si no hay nadie de los que vengan detrás que lo puedan superar, que lo veo difícil. Tengo muchas ganas de ver el tiempo de Emilio Arias y Quique Velasco, a ver cómo llegan ahí. La verdad es que se han dejado ya 5 segundos en la subida, pero bueno, el conocimiento del terreno del equipo mierense yo creo que va a ayudar a que pueda sacar un buen crono. Salida ya para Nacho Cimadevilla. Estamos viendo a Javi Beteta y a Úrsula Rodas. Vuelve la dupla después de muchísimos años, Beteta y Úrsula. Ya tenemos tiempo también. Ya los tenemos ahí ahora llegando. Y David Míguez, que hace un tiempo de 9.075, dejándose 23 segundos. Y bueno, podemos saber en esa pseudo pelea con José Manuel Martínez, que tiene que estar a punto de llegar, a ver cómo queda la clasificación general, porque la verdad es que Vilariño aquí se deja bastante. Estábamos viendo a Chili Rodríguez afrontando esa primera parte, esa ascensión, donde ya empezáis, yo creo que se nota la niebla que está empezando a asomar por esta zona, que es una de las zonas más bajas, porque en la parte alta prácticamente la visibilidad es muy reducida por culpa de la niebla que nos está acompañando, además de la lluvia en este quinto tramo. Tenemos ya listo para tomar la salida a Alberto Carrizo, lo hace ya con Enol González, otro de los pilotos que vuelve a tomar parte, en este caso en
en el Rally de la Montaña Central. En el pasado Picos de Europa, que fue la única prueba que tomó parte este año en el Campeonato de Asturias, se retiró. Y aquí tenemos a Nacho Cimadevilla, el piloto que logró este año su mejor resultado, un octavo en la Espina. Vamos a ver si mejora, o al menos intenta mejorar lo del año pasado, que no consiguió acabar el Rally. A ver si este año le tenemos luchando por estar en el top 10. Tiempo ya en la línea de meta para José Manuel Martínez y Irene Serrano, un tiempo de 9.27, con lo cual la clasificación general nos queda encabezada por Alberto Ordóñez y Iván Suárez, a 29,3 segundos Óscar Palacio y Alberto Iglesias Pin. Terceros sería Luis Vilariño y David Míguez. Hay que esperar temporalmente, a que llegue Emilio Arias, con a 1.17 ya. Rodrigo Beteta y Caterín Álvarez, que suben una posición en esta especial. Mira, meta ya para Emilio Arias. Sí. Tiempo en meta para Emilio Arias y Quique Velasco, un tiempo de 8.54.0. Tercer mejor tiempo en este caso, a tan solo 6 segundos del tiempo de Alberto y a 3 de Óscar. Pues bueno, recapitulamos, la clasificación general nos queda encabezada por Alberto Ordóñez y Iván Suárez, a 29,3 Óscar Palacio y Alberto Iglesias Pin, y en tercera posición ya Emilio Arias y Quique Velasco, a 1.11 del piloto de cabeza y a 41 segundos de Óscar Palacio. Y avería, Cuarto, mira, tenemos sí. avería con Alberto Sí, Carrizo, va con el warning Carrizo, puesto, sí. algún problema de motor, Si además va muy despacio, bueno, vemos cómo se le está yendo en esa parte, y algún problema tiene que tener aquí mecánico. en la salida ya que tenía algún problema para cambiar, parecía que le costaba, agotaba demasiado, pero bueno, no sabíamos si era por estirar la marcha porque tenía algún problema. Bueno, pues va, de momento continúa, veremos si logra terminar el tramo, pero hay que recordar que le queda la collada, ¿eh? Sí, pues no es su tramo, no es el tramo de Carrizo este del Cordal. Recordemos esos problemas que tuvo cuando perdió 2 ruedas hace unos años ya en esta misma especial, llegando al alto, y ahí tenemos ahora tomando la salida al equipo de Tineo, a Nacho Braña y Ana Menéndez. Vienen además de hacer una primera parte de la temporada un tanto irregular. Tuvieron la avería en el Picos, en el Viso no lograron meterse en el top 10, y vamos a ver si logra mejorar los resultados en un montaña que se les ha dado bastante bien, porque hace unos años lograron estar dentro de los 8 mejores equipos al final del rally, así que vamos a ver en unas condiciones complicadas para valientes y sobre todo para muchas manos cómo afrontan esta tarde. Mira, línea Nacho de meta ya para Pablo Fernández y Lucía Otero también, para Pistolo 9.36, que lo deja de momento en la clasificación general pues en ese séptimo lugar. Decíamos que Rodrigo Beteta y Caterín Álvarez acaban de ganar una posición a costa de José Manuel Martínez y Irene Serrano, que se sitúan a tan solo 3,9 segundos de ellos. La verdad es que Rodrigo ha hecho un pedazo de un tramazo con ese pillo 205 del grupo X, porque se encaramaba ahí arriba pues a la cuarta posición. Sí. O sea, casi nada. Lo que decíamos, el agua iguala muchísimo las cosas y permite que equipos, pues eso, con moturas menos potentes y con más manos o más valor, por decirlo de alguna manera, pues puedan ir poniéndose a la altura de equipos con vehículos de mayor preparación. Omar Menéndez y Domingo Alonso también vuelve en este caso como copiloto junto a Omar con el Saxo VTS. Son los siguientes en tomar la salida con este dorsal 24, el equipo de Comodular Motorsport. Ahí toman la salida. En un momento seguimos pendientes de la llegada de los diferentes equipos a línea de meta para empezar a tener también más referencias. Y recordemos que a partir de las 4:06 va a comenzar la siguiente especial, que será la de la collada, que es ahora mismo hacia donde se dirigen todos los equipos. Y matiz importante también, el reparto de puntos. Este es el TC Plus. Los 3 puntos se los lleva Alberto Ordóñez, 2 puntos para Óscar Palacio y Alberto Iglesias Pin, y 1 punto para Emilio Arias y Enrique Velasco. Así que esos puntos se añadirán a los obtenidos al final. A los 25 que tenga el ganador o el segundo clasificado. La verdad que, mira, tiempo ya también para Arsenio Mateos y David Santervás, que están haciendo muy buen rally, 9.40-20, a 55 segundos del tiempo de referencia de Alberto. Y lo que decíamos, ¿no? Que
el vencedor se lleva 30 puntos, en este caso si es Alberto, pues serían 33, con lo cual, hombre, no vamos a decir que deja sentenciado el campeonato, porque matemáticamente no es así, pero a falta de 2 pruebas lo ponen muy de cara para él. Ahí tenemos a Pelayo Beteta, el tercer hermano que toma la salida en este tramo. Lo hizo primero Rodrigo, luego Javi Beteta y ahora lo hace en este caso Pelayo. Ya verás en el siguiente, que es el de casa para los 3. Sí. O sea, el de siguiente es el tramo de casa para los 3 hermanos. Y aquí lo hace con Eduardo Llano como copiloto. En el caso de Pelayo, Eduardo, un habitual dentro de los campeonatos de Asturias de slalom, cuando se celebraban, campeón varios años de Asturias de la especialidad. La Niebla, protagonista en esta quinta especial que estamos viendo en directo. La salida la va a tomar ya David Pardo. Le tenemos ya y llegada para otro de los Betetas, para Francisco. Para Javier Beteta y Úrsula Rodas con el Renault Clio, un tiempo de 9:45.3. La verdad que están realizando también muy buen rally con ese coche del Grupo X. En Durapugna, ahora mismo con su hermano, que marcha primero del Grupo X también con el Peugeot 205. Y ahí tenemos a Xabel Solís, un Xabel que además este año está haciendo también el campeonato al completo de Asturias. Lleva un arranque de temporada complicado con la avería en la espina. Muy irregular, sí. En picos no estuvo. Sí. En el Viso volvió otra vez un poco a la senda con el 10º puesto, pero no está siendo el Xabel Solís que conocíamos de otros años. No, yo creo que ese primer abandono y luego el no poder participar en su rally, por decirlo de alguna manera, entre comillas, como es el rally de Picos, porque él, aunque corre con Nava Racing, es de Riondas. Entonces, bueno, pues un poco no le está permitiendo brillar, ¿no? Como él lo suele hacer. Y yo estoy seguro que a medida que vaya avanzando la temporada y vaya cogiendo ritmo, va a estar en los puestos que nos acostumbran. Pues ahí tenemos la salida de otro de los equipos. Mientras está a punto de llegar a línea de meta Chili Rodríguez y Gorka Genaro. También habrá que estar pendientes de ese tiempo porque estaban rodando más o menos en el paso por entre los 6 primeros. Estaban ahora mismo en tiempos. Vamos a ver si en la bajada, que es yo creo que donde más puede recortar, la primera parte no es propicia para… se necesita coche de potencia y vamos a ver en la bajada los recortes. El Cordal lo que realmente suele marcar… Mira, lo tenemos los tiempos, ya, noveno puesto. Noveno puesto, sí. Que en el Cordal, repetimos, lo que suele marcar realmente las diferencias es la bajada. Sí. Obviamente, si tienes un coche muy limitado de potencia, la parte de subida también afecta, pero sobre todo la bajada, porque es la que es muy difícil, es muy rápida y patina muchísimo, ¿no? Salida para Ángel López Cachón, para el piloto de Cangas del Narcea, dorsal 29. Otro de los pilotos que está siguiendo este año el campeonato, prácticamente apellido ilustre, al completo, sí. Y aquí vamos a ver qué tal. Tenemos a Pelayo Beteta, Eduardo Llano, los dos llegando a la soterraña. Y a partir de ahí, pues en apenas 1 kilómetro comenzará el descenso camino de la línea de meta, donde ya tenemos pues a 13 equipos que han conseguido finalizar esta quinta especial. Y los siguientes en aparecer en escena, pues ya va a ser una de las copas de las que vamos a prestarle mucha atención, porque está listo para tomar la salida Esteban Ballín. Por tanto, hablamos a partir de ahora de la Copa Bolan Fapa. Bolan Fapa, que va a arrancar en cuestión de segundos porque será Esteban Ballín el piloto que tome la salida. Tenemos así la clasificación con Juanjo López liderándola con 1 segundo y 1 décima sobre Esteban Ballín e Irene Caso, con 2 segundos y 1 décima sobre Hugo Rodríguez y Gemma Sánchez. Y claro,
entre los tres van a mover esa baraja a ver quién es el que golpea ahora en el cordal. Pero ojo, cuidado que el siguiente está a 16. Claro, que tampoco es una diferencia como volvernos locos. Es Enol Barroso y Sergio Fidalgo que se encuentran a 16 segundos. Pero es que a tan solo 4 segundos de se encuentran Jairo Pérez y Roberto Rodríguez. En fin, obviamente con estas diferencias prácticamente salen al segundo bucle empatados, porque hay 3 segundos entre los 3 primeros, con lo cual la igualdad es máxima, ¿no? Es que claro, el matiz es que la igualdad es máxima porque, por ejemplo, en el primer tramo el scratch para Esteban Ballín, sí. En el segundo para Olay Álvarez. En el tercero, para Juanjo. En el primero, si no me equivoco, por lo que estoy viendo, tienen el tiempo de la neutralización. Exacto, correcto. 5:51. Olay Álvarez en Espinos, en la primera pasada por Espinos, en la segunda por el Padrón, Juanjo López. Y en la tercera, evidentemente, llegaron neutralizados. Pero eso nos da pues una diferencia ahora mismo realmente mínima, ¿no? Pues esos 3 segundos que hay entre los 3 primeros equipos clasificados. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. En esta primera parte de la ascensión es donde quizás van a sufrir mucho más. Sí, obvio, sí. Por el tipo vamos a ver en la parte del cordal hacia la meta, que es ahí donde quien tome más riesgos es el que va a mejorar. Recordemos que estos coches además han ido cambiando, bueno, pues las especificaciones, que es un vehículo prácticamente de serie, va con neumáticos de serie, y lo único que cambia un poco es el equipo de frenos, y ahora llevan todos ya más o menos el mismo, que era digamos el talón de Aquiles en las grandes bajadas, como puede ser hoy la del cordal. Veremos cómo lo consiguen gestionar los pilotos, porque ahí va a estar la clave. Ahí tenemos a Esteban en esa zona intermedia, en esta ascensión al cordal. Ahí es evidentemente en esta primera parte la potencia de estos Dacia. No dejan de ser coches de serie con las medidas de seguridad, especificaciones básicas de seguridad y poco más. Incluso ya por la mañana, ¿no? Lo comentaba el propio Esteban y varios que tienen problemas de frenos en el tramo de Espinos. Llegaron con bastante delicada la situación con el tema de los problemas de frenos. Es un vehículo que no olvidemos que es de gas, puede funcionar a gasolina o gas GLP. Aquí en este caso, para disputar la Copa, pues se está haciendo con el GLP, con el gas. Bueno, son unos coches que pesan, entre comillas, bastante, debido a esa configuración que tienen, y bueno, pues hace que sea complicado. Ya vemos también ya está en carrera Juanjo López y Hugo Rodríguez. Enseguida los veremos pasar por esos diferentes puntos de la especial. Diego Sánchez y Samara Carvajal son los que están a punto de tomar la salida. Les vemos ahí con este Sandero, con la pelea que tienen por arriba Esteban Ballín, Hugo Rodríguez y Juanjo López, separados pues los 3 pues prácticamente por 2 segundos, así que vamos a ver las referencias. Marchan a 58 segundos de la cabeza, pero ojo, porque tienen una penalización de 20 segundos acumulada. Vamos a ver si podemos saber por qué motivo es. No se ve. Pero aquí está así, por retraso, 2 minutos de retraso en un control horario. En el segundo control horario, esos 20 segundos que les han condicionado, y donde vamos a estar pendientes ya, evidentemente, de los tiempos intermedios. El primero en aparecernos en el split será Esteban Ballín, así que ya lo vamos a ir viendo. Y de reojo, evidentemente, vamos a estar pendientes también en la sexta especial, donde en apenas 8 minutos va a tomar la salida Alberto Ordóñez, que también vamos evidentemente a estar pendiente del líder del Rally de la Montaña Central. Esteban Ballín en la soterraña, en las 2 horquillas de la soterraña, ahora a la izquierda, una leve curva derecha y a la parte con más pendiente para llegar al alto del cordal. Aún no toma la salida Diego Sánchez, han dejado pues ya un par de minutos, Sí, respecto son 2 minutos. Ahora sí que toma la salida. Y ya lo hace el piloto de esta Copa Bolan Fapa, que ya tenemos va con 4 pilotos en carrera. Va con problemas, lleva el warning encendido y vemos que el coche no corre. O sea que algún tipo de problema mecánico lleva, y la verdad es que lo tiene difícil, porque tiene que aguantar todo este tramo y el siguiente para poder llegar al punto de asistencia. Ahí le estamos viendo en esta primera parte con esos warning. Llegando con problemas, mientras vemos a Hugo Rodríguez.
Ahí tenemos al obetense, Mira, que ya es un piloto tenemos- que este año va a dar mucha guerra en esta Copa. Bolan Sí, Papa está yendo seguro, cada seguro. rally a más. Necesitaba kilómetros después del año Sí. pasado no estar rodando mucho y estamos viendo que va a ser un hueso complicado para Esteban, para Juanjo. Vamos a ver lo que pasa con Hugo. Tenemos ya referencias, sí. Tiempo de Esteban Ballín y Irene Caso, en este caso 4:31.5 en ese punto intermedio. Bueno, veremos. No faltará mucho para que crucen Hugo Rodríguez y Gemma Sánchez, que salían un minuto más tarde, con lo cual enseguida tendremos ese tiempo de referencia. Sí, yo creo que a Hugo le está viniendo además bien, después de algunos problemas también de este comienzo de temporada, hacerse al coche. Pero bueno, el Y resultado aquí tenemos de en imagen Picos, a todo compensa, ¿no? Álvaro Puerta, Sí. que yo creo que en el Rally del Viso hizo el rally de su vida. Acabó en el podium, acabó tercero en un Rally del Viso en el que logró Mira, y Juan Joyán también logró la victoria Hugo Rodríguez. Mira, tiempo para Hugo Rodríguez y Gemma Sánchez en este punto intermedio, en este caso 6 décimas, 6 décimas más rápido que Esteban Ballín e Irene Caso. O sea que, bueno, el alumno se sube a las barbas del profesor. Cuidado con Hugo, que es un piloto muy, muy rápido y lo está demostrando. Ha sido 2 veces subcampeón de la Copa Dacia a nivel nacional. Sí. Se quedó por mala suerte sin el título un par de años. Y aquí estaba claro que iba a dar guerra desde el primer momento, y ahora que ya tiene kilómetros y vuelve a tener kilómetros, lo está demostrando a base de resultados. Es verdad que era con el antiguo Dacia, no con este modelo de Sandero nuevo, pero bueno, la verdad que lo que decías tú antes, el hacer kilómetros, el volver a tener confianza, pues le está haciendo correr, pues eso, está ahí está ahora mismo, pues nada, pegándose con Esteban y con Juanjo Coya por ese liderato, ¿no? Mira, ya tenemos tiempo también para Juanjo Coya, y claro, es que esto más apretado ya no puede estar. Buah, 2 décimas. José López y Moisés Gómez se dejan tan solo 2 décimas. 2 décimas sobre Hugo. Sobre Hugo y 2 décimas mejor que Esteban, y bueno, pues No. ahí estamos, todo en un segundo. Va a ser divertida la segunda parte del tramo. Estamos viendo también imagen en directo del Citroën de Alberto Ordóñez y de Iván Suárez en el 6º tramo, en el que va a arrancar en 2 minutos, el de la Collada, la primera pasada por ese tramo Hay 0-3, en la Collada, y Hay 3, evidentemente nos vamos a subir al Citroën C3. Ahí en estos… La Collada, que es un tramo que tiene mucho de, bueno, lo que era Morcín. Pero es delicado, ¿eh? Es muy delicado. Es muy delicado. Es muy delicado. Tiene, como decíamos antes aquí, 3 mini tramos dentro de un tramo. Ahí sí que hay muchos cambios de grid, en la zona de Peñerutes, en la primera parte de la Collada, que está muy bien. En la zona del Ballín es ahora delicado porque esa zona… La primera bajada ahora patina menos porque sí, está muy bien de asfalto, hasta llegar al cruce donde hace una horquilla a la izquierda. La bajada desde el Cogollo a Meta, De cuidado, Meta. que es muy rápida y muy También técnica. es muy complicada, o sea… Tiene mucho que… sí. Es un tramo además, y esa controlar parte ahí. intermedia de los alfilorios, es decir, una vez que llegas arriba a Peñerudes… Vamos allá, mira, vamos a subirnos con el Citroën de Alberto Ordóñez. Cuenta atrás para él. Derecha 9, para izquierda 8. Quedar 20, para derecha 4. Con rasca 10, está casi izquierda 5, no, corta. 10, derecha 10, no. Casi izquierda 8 larga y ras en derecha 8, fondo 50. Por la derecha 5 media. Y abrimos 40. Frenando derecha 6. Y quedar frenando para izquierda 6, pasar. Y 50. Frenamos derecha 6, para izquierda 6. Y 10, derecha 6, para izquierda 6, larga. Y quedar 20, frenando derecha 6, quedar 10. Quedamos 10, izquierda 6, larga. 6 larga. Y derecha 8, corta fondo. A abrir 30. Derecha 9, fondo. Y quedar 10, frenando antes de poste. Izquierda 6, menos corta. Acabamos en ras con 50 rectos en bajada. Y frenamos por izquierda 6, menos quedar. Para derecha 5. Y 50. Izquierda 9, fondo. Frenando derecha 7. Frenando derecha 7. Y 80. Atención, frenamos mucho. Derecha 5. 5. Quedamos para izquierda 3. Media. 3 media. Para izquierda 6, fondo. Quedar 20. Para derecha 8. Y casi en izquierda 8. Casi frenando derecha 5. Y quedar 30. Atención. La zona tarde, sombría es izquierda muy 6, complicada, más allá de, evidentemente, de que el asfalto está mojado, la hoja, la suciedad que se va a ir levantando para la segunda pasada. Van a tener que tener mucho cuidado y anotarlo muy bien. Sí, esta parte tiene el asfalto nuevo comparado con antes. Antes esto sí que era auténtico jabón, esta zona que se encuentra esa izquierda derecha en la que está ahora. Ahora va a llegar una curva a izquierdas de mal recuerdo para Chus Puras, porque ahí se fue un año en Princesa de Asturias
fuera de la carretera, en unas condiciones muy similares a las que hay hoy y teniendo también el rally bastante por la mano. O sea que esa curva que viene ahora. Y ahora ahí está llegando ya abajo del todo a ese cruce donde cambia radicalmente la carretera también. Ahí lo vemos. Esa horquilla a la izquierda. Y luego vuelve otra vez a subir hasta ya empezar la parte que los lleva hasta los alfilorios, ¿no? Pero como decíamos, tramo muy, muy delicado. Y mira, tenemos tiempo de Diego Sánchez y Samara Carvajal en el punto intermedio y van con problemas, obviamente, porque se van dejando ya 30 segundos. Seguimos escuchando a Alberto Ordóñez y Iván Suárez. Cristal, y 30. Esto pasámoslo. Izquierda 7 fondo y 50. Atención, perdemos mucho. Derecha 2, Cristal, media quedar. Derecha 2, Cristal, media quedar. Para izquierda 2, media. En fin, vaya. Derecha 6, no. Acaba en ras. Y 20 bajada, frenando por el tubo. Izquierda 6 doble. 6 doble. Frenando por derecha 4, no. Derecha 4, no. Cuidado quién está, 20 izquierda 7 doble, fondo, acaba en ras. Y 30, izquierda 9, 10, derecha 9 y 100. Frenando poco al final. Izquierda 7, acaba en ras. Izquierda 7, acaba en ras. 50, frenando por delante el despejo. Derecha 6, derecha 9, fondo. 30 rectos, enseñar, frenando por derecha 9, cuidado por esto. Se parar en derecha 1, vuelve, ojo, pincha. 70. Luego le preguntaremos a Alberto. Me da la sensación de que lleva algún punto guardado de velocidad, pero aún así sí, hombre, a ver, va a buen ritmo. Sí, pero está corriendo, pero yo creo que se está guardando muchas cosas. Hay muchos sitios donde se ve cómo se aleja bastante del peligro, por decirlo de alguna manera. Esta zona es una de las zonas complicadas. Muchísimo, sí. Ahí hay, mira, justo en esa curva en la que está ahora, por dentro, hay una piedra que si no la tienes bien anotada te deja la cubierta. Mira, ya tenemos tiempos en línea de meta de la Boban Fapa, de Esteban Ballín y Irene Caso, 10.25, Hugo Rodríguez y Gemma Sánchez, 10.31, es decir, 6 segundos más en la bajada. El abuelo en la bajada acaba de decir, aquí estoy yo. 6 segundos acaban de cascar. Bueno, habría que escuchar a Hugo a ver si le pasó algo en la bajada, claro. Seguimos con el Citroën en la collada. Zona ya empieza a ser complicada de cobertura. Vamos a ver si escuchamos. Seguimos con el líder del rally. Para izquierda 6 fondo, 6 fondo y 40 arriba, perdón mucho, patina, derecha 3 media, patina, derecha 3 media y 40, prendemos mucho, izquierda 2 redondas, no, 2 redondas, no. Salimos en una derecha 9 fondo, control el rasante arriba la prenda, ¿vale? Derecha 9, atención, en izquierda 5 larga, dar salida y el cambio de carretera. Frenando izquierda 4 más y 10, izquierda 9 larga, fondo 30, prendemos mucho muro, derecha 2 redonda. Muy bien, vamos muy bien, Izquierda 9 corta fondo y 70. Izquierda 8 posible, abre 20, frenando izquierda 6, no. Izquierda 6, no. Y 50, abajo patina, a la derecha 2 redonda y quedar 20. Cuidado con esta que escupe, en camino, izquierda 6 doble. La verdad que es que el que lo esté viendo en directo es para sentarse con un bol de palomitas y disfrutar, Sí, porque estamos mirando aquí realmente. Mira, tiempo ya también para Juanjo López y Moisés Gómez en el tramo del Cordal, 10.36.6. Fíjate las diferencias, 11 segundos. Solo eran estaban a 3 décimas. 3 décimas y ahora mismo Esteban acaba de pegar un puñetazo encima de la mesa. Ha metido 10 segundos prácticamente en el más 11, o sea, una en apenas 5 kilómetros le ha metido 10 segundos. Pero ahí el profe ha tirado de experiencia y ha dicho, aquí estoy yo. Hombre, Esteban ha bajado unas cuantas veces el Cordal, las cosas como son. Aquí estamos. Sí, seguimos viendo a Alberto Ordóñez y Iván Suárez. Seguimos con ellos. Sí, llegando al cruce ya de... Derecha 7, corta fondo, abrir 50, frenando para derecha 6, media pasar, abrir 50, frenando, derecha 5. Va a llegar ahora el cruce de el embalse de los Alfilorios, aquí ese cruce y ya empezará a bajar. Ahí esos Peñerudes. Mira, ahora mismo está en Peñerudes. Esta parte que va a afrontar ahora desde Peñerudes hasta el cruce que va a tener en apenas 1 kilómetro es prácticamente fondo. Sí. Es una leve bajada y luego plano porque es pasar justo encima, bueno, lo que es la presa de está bordeando el embalse de los Alfilorios y
y la verdad es que entra en una zona técnica y muy rápida. De momento es una zona rapidísima donde está ahora mismo. lo estamos viendo y siguiendo el minuto a minuto, el líder del rally. De momento sin ningún tipo de error, tampoco se está, tampoco está provocando errores, está No, siguiendo un ritmo bueno, pero sin… fíjate la zona que es de rápida, que es todo, quitando ahora que está justo en la curva que entra al muro de los Alfilorios, es todo cuarta, quinta, Sí. cuarta, quinta, de ahí no baja. Mira, hay algo de niebla también en el embalse de los Alfilorios. Llegando a esta frenada que le acaba de recalcar Iván, es una frenada que se van a encontrar ahora donde tiene que entrar bien, es delicada la frenada, aquí va a llegar ahora, ahí, aquí es donde le ha marcado Iván. Para girar ahora a la derecha. Exacto, no se ha complicado, no ha querido tomar riesgos porque es Y una zona también esta delicada. parte que está haciendo ahora es el morcín de toda la vida. Es decir, desde la parte del alto sigue bordeando los Alfilorios hasta llegar otra vez a otro cruce que venimos a izquierda. Aquí vamos a ver una zona rápida, realmente preciosa, donde bueno, pues, las curvas se encadenan constantemente, no hay respiro. Aquí hay una zona que no hay respiro. Ahí lo vemos en esa zona donde bueno, pues, hay muchos sitios para poder meter el coche a morder bien. En fin. Desde que está asfaltado nuevo es otra cosa. Despatinaba muchísimo esta zona. Bueno, y vamos a conseguir ver dos tramos al completo. Sí, completos. En este caso, la verdad que además la imagen bueno, preciosa del coche del piloto de Vimenes. Cuidado el dato. Cuidado el aviso que acaba de lanzar ahora Alberto. Dice que el coche no corre. Acaba de decir Alberto, lo acabas de escuchar, Está llegando la bajada. que tiene problemas en el coche. Tiene margen porque una vez que llega a meta tendrá paso por asistencia, pero acaba de decirle a Alberto que tiene problemas de potencia el coche. Tiene que ir a Soto Rivera, al reagrupamiento y luego a… Vamos a escuchar a Todo ver lo que si queda ahora es para abajo. A partir dice de algo más. ahora va a entrar una curva izquierda, derecha y luego el cruce a izquierda. Ahora es todo para abajo. Ya. 5 media, queda para derecha 5, derecha 5, 10, derecha 6, 20, apretamos mucho, izquierda 3, por izquierda 4. De momento Alberto no ha vuelto a decir nada más, sí que acaba de avisar a Iván que tiene problemas de potencia en el coche. Veremos a ver si ha sido solo un susto o esto se reproduce. Está ya prácticamente llegando a meta, ¿eh? Y hay una cosa, ahora empieza el display a marcar en verde, que hasta ahora no marcaba nada verde, era solamente en amarillo, donde vemos el cambio de velocidad, le marca normal como está ahora, amarillo atento y verde ya que puede cambiar, ¿no? Vemos que estaba siempre en amarillo, ahora ahí lo vemos, tercera, no, vuelve otra vez, parece que vuelve a correr. Mira, si te estás Esa dando zona rápida, cuenta… llegar a una curva muy lenta a derechas, vamos a ver cómo sale de ella, porque ahora llega una zona también de aceleración completa. Esta es una curva a la derecha 2 veces, luego acelerar, recta, una derecha izquierda muy rápida. Ahí está. Sí, bueno, parece que va bien. De momento va a conseguir terminar el tramo. Le queda muy poquito, Le queda muy poco un ya, sí. kilómetro aproximadamente. Derecha 9 corta, 40, frenando pronto, izquierda 5, para derecha 5. Y va a llegar a la famosa horquilla del Ramplón. Izquierda 9 fondo. De alguna noche de guardia en aquellos rallies de antaño tenemos pasado. Lo vemos. En Valle izquierda 7 pasar, 7, 30, frenando izquierda 8 parar, en pie derecha 4 menos, lo paramos, 4 menos. 30, Lo que son los rallies, prácticamente sin tomar riesgos. Sí. Un problema que no tienes controlado, pues es lo que te puede complicar un poco la vida. Veremos a ver si es algo puntual o si es algo importante. Al menos el aviso lo dejó bastante claro Alberto de que no tenía buen feeling con el coche, de que tenía problemas de potencia. A ver si ha sido algo puntual. Bueno, también el estado de la carretera, del asfalto, de patinar, te puede llevar al inicio de nuevo. Ahí está llegando ya esa horquilla. Meta. No sentiste por el pantano y he de venir. O como vienes el coche, pum, pum, y muy largo, acaba saturando y abre, porque ya pasó, solo se me pasó un tineo y ahora, tío. Ya pasó uno. Y ahora no ves que quedó en el pantano, muerto. Sí, fue un cachín ahí, sí, pero ganemos igual. Bueno, pues ahí está hablando, vamos a dejarles ya a Iván y a Alberto Coche, ¿cómo van a con ese final de tramo, porque, insisto,
él lo decía, ¿no? En una parte donde el más de los alfilorios que sentía que el coche no iba bien. Dice, me recordó lo que me pasó en Tineo. Y ahí le dejamos a Alberto Ordóñez, que ahora sí se van al regrupamiento Soto de Rivera y de ahí ya a la asistencia. Han pasado unos cuantos minutos, vamos a tratar de ir recapitulando porque hemos tenido la oportunidad de ver íntegra las dos pasadas de Alberto Ordóñez de líder, tanto aquí en el Cordal como al tiempo que acaba de hacer Olay Álvarez y Daniel Díaz dentro de la Bolanzapa, encaramándose a la segunda posición del tramo a tan solo 6,2 segundos de Esteban Ballín, lo que lo deja en la clasificación general en esa cuarta posición y un poquito ya más cerca de sus rivales, de Juanjo López y de Hugo Rodríguez. La verdad que Esteban acaba de pegar un golpe encima de la mesa, porque totalmente, ya los porque tiene a Hugo Rodríguez a 7,2 y a Juanjo López a 10,2. Les acaba de minar la moral, porque en las peores condiciones en el Cordal es donde ha sacado cosa que sabe hacer muy bien Esteban, la experiencia. Cosa que sabe hacer muy bien Esteban. Y sorprendente también, la verdad es que el ritmo que está llevando Olay está siendo francamente bueno a lo largo del día de hoy. Estamos pendientes también de otra de las copas, que es la LVN. Hace ya varios minutos que han tomado la salida. Hay que recordar aquí quién llega como líder a este quinto tramo, que son Jonathan Hernández y Juan Fernández, con algo más de medio minuto sobre Pablo Jiménez y Luis Ignacio Rodríguez. Un Pablo Jiménez que además viene de ganar la prueba en el último rally en el que disputaron, si mal no recuerdo, quedó segundo en Peñamayor. El equipo que había ganado en esa prueba es Peñamayor. Terminaba segundo Pablo Jiménez, que es ahora mismo el líder de la Copa, con Rubén Menéndez, que marcha tercero en la clasificación general. La verdad es que tanto Jonathan como Pablo y Rubén son ahora mismo un poco los que se están repartiendo un poco las victorias en lo que llevamos de temporada en la Copa. Y lo que le está dando una gran igualdad a esta LVN Cup, ¿no? Ahí estamos viendo pasar ahora a Cristian Valdés y Marcos Pelayo por esa zona. Un nuevo equipo ya listo para tomar la salida también de la Copa LVN Cup, que es la más numerosa del rally, por cierto. Sergio Fernández, el que toma la salida, este dorsal número 48, Saúl Fernández y Víctor Valdés con el AX Sport. Estábamos pendientes en este quinto tramo para ir situando también un poco cómo va, en este caso, la clasificación del tramo dentro de la LVN, con el paso por el intermedio de Pablo Jiménez, que está siendo 2 segundos y 4 décimas más lento que Rubén Menéndez y Santiago Nicolás Fernández, que son ahora mismo los que tienen el mejor crono por ese punto kilométrico 4.8. Falta que llegue todavía Jonathan Hernández, que recordemos es el líder de este rally de la montaña central después de los 4 primeros tramos disputados. La verdad que ocurre un poco lo mismo que en la Bolanzapa, aunque las diferencias sean más grandes. Tenemos que, mira, ahora ya ha parado de llover, pero bueno, la carretera sigue muy mojada, obviamente. Salida para el equipo de Tineo Autoclub, para José Salvador y para Sergio Fernández. Mejor tiempo para Jonathan Hernández y Juan Fernández, pero ojo, mejor tiempo intermedio por muchísimo. Acaban de hacer un tiempo intermedio de 3.56.9, dejando a 28 segundos a Pablo Jiménez y a 25 a Rubén Menéndez. O sea que, bueno, la verdad que lleva un ritmo y impresionante. Y solo en 4 kilómetros y 800 metros. Ahí vemos a Miguel Alonso y Valentín Carrocera. Que estamos hablando de diferencias que podrían ser perfectamente al final de tramo, Y estamos con el matiz de que salen solo 4 kilómetros. Como siga en esa progresión, vamos, o sea, va a estar cerca del minuto. Ha dejado de llover. Sí. Es verdad que no me parece que haya mejorado tanto el asfalto como para que se puedan bajar tanto los tiempos. No. A ver, el asfalto yo creo que ya, aunque ahora mismo no llueve, no caiga agua, la carretera no se está secando para nada, está completamente empapada. Y al menos esta pasada yo creo que va a seguir así durante todo el rato, ¿no?
Bueno, pues David Albuerne y Alejandro Martínez, que toman la salida también. mientras toman la salida David Albuerne, recapitulamos antes de despedir este bloque que los hemos acercado del quinto tramo del día, recordando el scratch para Alberto Ordóñez por delante de Óscar Palacio y de Emilio Arias, y la clasificación general ya son 29 segundos y 3 décimas la ventaja que tiene Alberto Ordóñez y Iván Suárez sobre Óscar Palacio. Ya a 1 minuto y 11 segundos está Emilio Arias. Nosotros lo que hacemos es un alto en el camino, os dejamos con la película porque a la vuelta viviremos el desenlace de este Rally de la Montaña Central. A partir de las 6:30 os esperamos para contar qué es lo que va a pasar en el último tramo, el de la Collada. Así que disfrutad de la tarde, os vemos a partir de las 6:30. Aquí estaremos, pasamos lista. En Mieres, el pasado y el futuro se entrelazan. Del legado del carbón a la cultura, al motor de innovación para forjar futuro de esperanza. Orgullo de nuestro pasado minero. Apostamos por la creatividad, mientras conservamos nuestro patrimonio industrial